Bueno, yo creo que empezamos, ¿no es cierto? ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. La pizarra. Sí. Bueno, la clase pasada, jóvenes, uno de sus compañeros preguntó, es una pregunta sobre el problema, la resolución del problema de determinación de reacciones dinámicas en una barra que desliza. ¿Se acuerdan de eso? Se tiene la barra que inicialmente está vertical y luego empieza a deslizar hasta que termina horizontal. ¿Se acuerdan, no es cierto? Entonces, en el apunte se determina el centro de instantáneo de rotación y nos da que la trayectoria del centro instantáneo de rotación es un arco de círculo, el centro instantáneo de rotación. Y en el apunte se estableció que en un instante cualquiera, como este, por ejemplo, si este es el centro de masa de la barra, esta distancia D, en el apunte se estableció que valía L sobre 2 por el seno de θ. Y su compañero preguntó de dónde salía esto. Entonces yo me puse a hacer el análisis y llegué a la conclusión de que esta expresión estaba mal y que la correcta es que D es igual a L sobre 2 y es una constante, siempre vale este valor. Bien, bueno, es muy simple, fíjense, el análisis para llegar a esta conclusión sin tanta complicación fue el compromiso que yo asumí con ustedes la clase pasada, es el siguiente. Si esta es la barra en un instante dado, ¿no? Esto es Y y esto es X, ¿están conectados o estoy solo? ¿Me reciben bien? Sí, sí. Entonces, si este punto se mueve con esta velocidad y este punto se está moviendo con esta velocidad, ¿no? El centro instantáneo de rotación está ubicado aquí. Bien. Y si este es el ángulo θ, bueno, este punto tendrá coordenadas X, entonces X, esta distancia, es igual a L por el seno de θ, e Y es igual a L por el coseno de θ. Si se suma y se eleva al cuadrado y se suma, esto queda X cuadrado más Y cuadrado es igual a L cuadrado por seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ. Bien, y esto vale 1. O sea que si esta es la posición de la barra inicial, esta es la posición de la barra final. O sea que esta ecuación es X cuadrado más Y cuadrados por L cuadrado. ¿Se entendió eso, no es cierto? Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, si yo tomo el centro de masa, el centro de masa va a tener coordenadas XCM y sub CM. Bueno, y estas coordenadas son estas. Entonces, esto es X. Entonces, X del centro de masa va a valer, si este ángulo es θ y esto es L sobre 2, va a valer L sobre 2 por el seno de θ.
I sub cm es esta distancia, pero este ángulo es igual a este. Entonces, si esta distancia es L sobre 2, esto es L sobre 2. Entonces, I sub cm vale L sobre 2 por el coseno de θ. Nuevamente, aquí se eleva al cuadrado y se suma, y se obtiene que x sub cm al cuadrado más I sub cm al cuadrado es igual a L cuadrado sobre 2 todo al cuadrado. L cuadrado sobre 4 más seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1, más esto que vale 1. ¿De acuerdo? Y si se observa, esta es una circunferencia de radio L sobre 2. O sea que el centro instantáneo de rotación describe esta circunferencia de radio L y el centro de masa describe una circunferencia de radio L sobre 2. Y en cualquier instante siempre está la distancia es esta. Esto es de, esto es de, esto es de. ¿Se entiende? Entonces, D va a valer L menos L sobre 2. D es igual a L sobre 2 y es una constante, no depende de θ. ¿Se entiende? Entonces, esta expresión efectivamente no es la correcta, esta es la correcta. ¿Quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿A todos les quedó claro? Ingeniero. Bueno, vamos a hacer un análisis adicional de dinámica impulsiva conceptual, muy bonito, muy práctico, que es el del diseño de un helicóptero. Bien, a ver, si ustedes tienen un helicóptero, vamos a dibujarlo así, y aquí ponen el rotor, así, visto de frente, y el rotor gira, entonces, producto del giro del rotor, dependiendo del diseño del álave, aquí se genera un chorro de esta forma. Esto se ha visto en dinámica de un sistema de partículas. Entonces, aplicando sumatoria, si este es el sistema de referencia, esto es X y Z, y este es el observador inercial. Bueno, suma de fuerzas según I será sumatoria de ρ por Q por U sub I. Entonces, este flujo, ρQ por I, hacia abajo, y aquí uno tiene el peso del helicóptero. Entonces, si uno aplica la fuerza, entonces uno tiene menos mg, que es el peso del helicóptero, va a tener que ser igual a ¿quién? Al flujo de cantidad de movimiento hacia arriba, o sea, ρ por Q por U sub I, o sea, menos U sub I. Entonces, esto con esto se va. Entonces, que me queda que la velocidad mínima hacia abajo, U sub I, para poder, esta es la condición crítica. Entonces, esto tendrá que ser mayor o igual que esto. ¿Se entendió? Despreciando la fricción. Por supuesto, en esta ecuación, la fricción es aproximadamente 0. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Ahora, por conservación del momento angular, jóvenes, por conservación del momento angular, si las aspas giran en este sentido, este es el momento angular de las aspas. El helicóptero va a tender, de la misma forma en que el flujo hacia abajo tiende a levantar el helicóptero hacia arriba por acción y reacción, muy bien, si las aspas giran en este sentido, toda la parte de abajo va a tender a girar en sentido contrario. ¿Se entiende? Entonces, las aspas giran en este sentido, en el sentido de la flecha roja, entonces toda la cabina y el cuerpo del helicóptero va a tender a girar en este sentido. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, ingeniero. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Con otro rotor
que gire en sentido contrario. Entonces, yo tengo este rotor rojo y aquí tengo un rotor que gira en sentido contrario y los álabes, si un álabe es así, el otro álabe se lo diseña en sentido contrario, así, para que en ambos casos el flujo de aire sea hacia abajo. Entonces, son los típicos rotores de helicópteros birrotor. Entonces, ¿se entiende por qué es birrotor? Porque si no, por conservación del momento angular, toda la cabina y el cuerpo del helicóptero, o sea, la bodega de carga, va a tender a girar en sentido contrario. Entonces, una forma de resolver esto es con un helicóptero birrotor. ¿Se entiende? Sí, Andrew. Por supuesto, los álabes, no se olviden, tienen que estar diseñados a la inversa, para que siempre el flujo de aire sea hacia abajo y haya sustentación. Bien, pero ¿cuál es la otra forma? La mayoría de los helicópteros no son birrotor. Hay algunos que son birrotor. No sé si han visto alguno en algún video, en algún documental. Pero son muy pocos los que son birrotor. Solamente, o también pueden haber helicópteros que uno, vistos de costado, está el helicóptero así también, puede ser, ¿no? Entonces, este es el helicóptero y aquí se tiene una hélice y aquí se tiene la otra. No sé si han visto que también hay así. ¿Han visto esos helicópteros? Entonces, este gira en este sentido y este gira en sentido contrario, de manera tal que el momento angular con respecto al centro de masa, ¿cuánto tiene que dar? Tiene que dar 0. Por supuesto, estas aspas, si estas tienen una orientación, estas tienen que tener orientación contraria para que siempre el flujo de aire sea hacia abajo. Esta es otra opción, ¿se entiende? Sí, ingeniero. Ahora, muchos helicópteros no tienen dos rotores acoplados, como es este caso, tampoco tienen dos rotores no acoplados, sino que ¿cómo son? ¿Son así? ¿O no son así? Sí, sí. Y en la cola tienen un rotor. Y tienen el rotor de cola. Entonces, ¿qué objetivo tiene el rotor de cola? ¿Y por qué uno necesita esta estructura? Que es una viga de celosía. ¿Por qué uno necesita esta estructura y el rotor de cola? ¿Y por qué uno tiene que separar el rotor de cola? Bueno, esto tendrá un centro de masa que va a estar por aquí. Si uno saca el rotor de cola, esta estructura, la cabina, con la carga, con todo, más la hélice, bueno, no sé, el rotor de la carga, el centro de masa va a estar, como esto tiene mucha masa, porque es la cabina más la bodega de carga, más todo lo demás, el centro de masa va a estar por aquí quizás. ¿Entiende? No va a estar aquí al medio. Va a estar levemente desplazado hacia atrás por todo esto que ¿se entendió? Sí, que. Entonces, jóvenes, si aquí yo tengo este momento angular, digamos, HO, entonces tengo que generar un momento angular contrario, el verde. ¿Y cómo genero ese momento angular? Ah, muy bien, con este flujo por esta distancia. Entonces, esto por esto, bueno, en sentido contrario, ahí me salió al revés, ¿lo vieron? Hago un flujo en sentido contrario, sí. Hago un flujo, esto tiene que girar de manera tal que el flujo de aire dé así, entonces esto por esto me da este momento. Este flujo por esta distancia, esta fuerza por esta distancia me da esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el momento angular generado por este rotor, por el rotor principal, lo estoy compensando por el flujo que me genera el rotor de cola multiplicado por este brazo de palanca, me genera un momento, ¿no?, que es capaz de compensar este momento angular. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Claro, pero ahora ¿qué sucede?
que si ahora yo tengo este momento angular, aquí voy a tener otro momento angular, lo marco con rojo. Aquí tengo otro momento angular. Y este tendría que compensarlo con un momento angular que sea así, ¿lo ven? Porque si esto es así, en este sentido, entonces va a ser que el helicóptero cabecee en este sentido. Entonces cabecea en este sentido. Por eso es que los helicópteros nunca van a ver de que viajan horizontales. O sea, mi dibujo no es el mejor, pero nunca viajan horizontales, siempre viajan inclinados. Y el piloto tiene que ir compensando, tiene que ir continuamente compensando esa inclinación, porque esa inclinación es el momento angular del rotor de cola descompensado. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, ¿Todos ingeniero. lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes. Sí, ingeniero. Bueno, con esto yo creo que ya más o menos estamos. Bien, en el apunte tienen el desarrollo de las ecuaciones del movimiento para un giroscopio completo. No sé si me va a dar el tiempo ahora. Tengo una reunión. Entonces, lo que sí me da el tiempo es explicar el concepto de movimiento giroscopio. Eso sí vamos a hacer. Bien. A ver, ¿qué es un giroscopio? Un giroscopio, jóvenes. Entonces, ahora vamos a ver el tema movimiento giroscópico. Giroscopio. Entonces, primero definamos qué es un giroscopio. Un giroscopio no es otra cosa que una rueda que tiene una gran masa, y que está rotando con respecto a un eje determinado. Entonces, toda masa rotante, una rueda, una masa rotante que tiene una masa importante y que rota con una velocidad angular, se comporta como un giroscopio. Bien, y esa masa rotante, con una gran velocidad angular, tiene ciertas propiedades muy interesantes, porque es un elemento que sirve para estabilizar el movimiento de buques, aviones, esencialmente buques, aviones, naves espaciales. Y también, por otro lado, los giroscopios son extremadamente importantes para definir direcciones específicas en el espacio, ¿no? O sea, permiten, producto de la tridimensionalidad en la ecuación sumatoria de momentos respecto del centro de masa igual a H'Cm punto más omega vector H'Cm, producto de esta ecuación, entonces se permite, es posible mantener fija una dirección en el espacio. Entonces, dicho esto, vamos a, para que se entienda de qué se trata esto, vamos a analizar el caso más simple, que es la rotación de una rueda de bicicleta. Si ustedes toman una cuerda como esta, cuelgan una rueda de bicicleta así, entonces esto va a estar en equilibrio. Acá habrá una tensión de la cuerda y aquí habrá un peso mg. ¿Están de acuerdo? Ahora, si uno hace esto y uno aquí pone una barrita articulada y aquí pone la rueda, ¿se entiende el dibujo? Así. Y esta barrita está articulada en este punto. Entonces, producto del peso de la rueda, por esta distancia, se genera un momento volcante y la rueda va a tender ¿a qué posición de equilibrio? Va a tender a esta posición de equilibrio. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Sí? Sí, ingeniero. Sí. Y aquí se genera el momento. ¿Hasta ahí se entendió bien? Sí. Bueno, entonces ahora, jóvenes, le vamos a dar a la rueda
se le va a dar a la rueda un momento de rotación. Entonces, esta es la rueda, son los rayos de la rueda, así. Y vamos a hacer que la rueda gire en este sentido, así. Pero con una gran velocidad angular. Si la velocidad angular es muy grande, este va a ser su momento angular. Va a ser muy grande. Va a ser H'(cm). Va a ser grande. ¿Y cuánto vale? J por omega. ¿Cuánto vale H'(cm)? Vale J. Respecto al centro de masa por omega. Ya ustedes saben eso. Bueno, entonces, por supuesto, esto sigue siendo articulado. Pero se observa que cuando la rueda gira con una gran velocidad angular, resulta que la rueda no cae. No cae no presenta este movimiento, sino que esto empieza a precesar. La rueda empieza a tener este movimiento de giratorio. En un momento determinado va a estar aquí y va dando la vuelta. ¿Se entiende? Eso es lo que se observa. ¿Se entiende lo que está pasando? Sí, se comprende. ¿Y por qué? Bueno, la ecuación es muy simple. Sumatoria de momentos respecto del centro de masa es igual a H'(cm) punto más omega vector H'(cm). Como omega es vamos a suponer que omega es constante, omega es aproximadamente constante, implica que alfa es 0. Entonces este término es 0. Entonces la suma de momentos respecto al centro de masa tiene que ser igual a omega vector H'(cm). ¿De acuerdo? Entonces, en este caso particular, si yo tengo que este es el peso, mg, y aquí hay un brazo de palanca, que es este, de omega por d, momento, por favor. Omega por d me da este momento. ¿Se ve? Aquí está el MCM. ¿Lo vieron todos? Sí. Bueno, entonces, como se tiene que cumplir esta ecuación y omega H'(cm) es este, necesariamente tiene que aparecer omega de rotación del sistema de referencia móvil. Entonces, si ustedes hacen omega vector H'(cm), les da omega, ven mi mano, omega vector H'(cm) les da m. O sea que si la rueda está girando, es decir, al ser una masa, una gran masa rotante, es un giroscopio, y si gira con una gran velocidad angular, ¿qué es lo que sucede? Sucede que cuando aparece el peso, que genera un momento de rotación respecto del punto O, para que se cumpla conservación del momento angular, necesariamente la rueda tiene que empezar a rotar de esta forma. Con una velocidad angular omega, el sistema de referencia reacciona rotando en este sentido, de manera que se cumpla este producto vectorial, o sea, omega, que es este vector, vector H'(cm), que es este vector, nos da el momento respecto de cm. ¿Se entendió? ¿Lo entendieron, jóvenes? Sí, ingeniero. Ahora, ¿qué sucede? Que con el tiempo, producto de la fricción, omega no es constante, sino que omega va disminuyendo. Y si omega va disminuyendo, ¿no? Si la rotación va disminuyendo, ¿qué va disminuyendo? Este vector se va haciendo cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito. Entonces llega un momento en que, como el momento respecto del centro de masa es importante, o el punto O, digamos, ¿no?
Entonces resulta que la rueda al final va oscilando cada vez menos, hasta que al final la rueda queda de esta forma. Este movimiento de rotación adicional se llama movimiento de precesión. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió? Sí. Bueno, ahora, veamos lo siguiente. ¿Jugaron al trompo ustedes de niños o saben jugar al trompo? Sí. ¿Qué pasa con el trompo? Uno larga el trompo, este es el trompo. Si uno pone el trompo así, si uno no le da rotación al trompo, ¿el trompo qué va a pasar? Se va a caer. Va a hacer esto, se va a caer. ¿Por qué? Porque en cuanto el peso se sale de la vertical, hay un momento volcante que es el peso por esta distancia respecto al punto O, genera un momento que hace que el trompo se caiga. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, para evitar de que el trompo se caiga, ¿qué hace uno? Uno le da una gran velocidad angular. Entonces uno toma el trompo que es así. Bueno, es simétrico y no me salió el dibujo. Hoy estoy peleado con el arte. Ahí te salió mejor. Entonces, ahí está el trompo. Bueno, entonces se hace girar el trompo con una gran velocidad angular. Entonces, el trompo empieza a girar, ¿no es cierto? Y no vamos a suponer de que hay fricción, o sea, el trompo empieza a desplazarse, visto de arriba el proceso empieza a ser así, a moverse de un lado al otro. Eso es porque hay fricción en la aguja de abajo. Pero eliminando la fricción, el trompo solo va a rotar. Ahora, ¿qué sucede? Que no logra mantener la posición de equilibrio exacta. Entonces el trompo, ¿qué hace? Se sale un poquito de la posición vertical. ¿Entiende? Entonces se genera este momento respecto de O. Esto es mg y esto es la distancia. Entonces aparece un momento respecto de O. Y ese momento de O es volcante. Es este momento, como producto vector, ¿no? Es ese momento así. Entonces, necesariamente, como el trompo está girando con una gran velocidad angular, aquí tengo H'Cm, entonces, por la ecuación sumatoria de momentos respecto de O, va a ser H'O más omega vector H'O, aquí O. Y esto es punto, y dejando de lado que omega, tomando más o menos constante para el análisis, entonces esto es cero, o sea que tiene que aparecer omega. Y tiene que haber un omega tal que multiplicado con H'O me dé este momento. Entonces fíjense que omega, en este caso va a ser omega vectores así. Lo voy a dibujar con verde. Si mi regla de la mano derecha no está mal, esto es omega. Entonces, fíjense, omega vector HO me da el momento. Entonces aparece un vector omega, en este caso, que lo que está haciendo es que si este es HO y esto es omega, entonces el trompo empieza a bailar. ¿Qué es lo que pasa con este vector? ¿Se entiende? Se empieza a bailar, entonces precesa, es decir, el trompo en vez de rotar respecto a la vertical así siempre, entonces empieza a notar, empieza a tener esta trayectoria. Voy a intentar dibujarlo así. Entonces el trompo está aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí. Entonces fíjense que hay una rota, el trompo tiene su velocidad angular que es esta,
Ese es el momento angular. ¿No? Pero además hay otro momento angular que es el de precesión, que es este, que es el que está rotando, que es adicional. Por supuesto, hay un ángulo, ¿no? Aquí hay un ángulo tita. Entonces, ese ángulo tita es omega vector, es ese omega vector, este omega, para este dibujo, este omega vector H'O, omega vector H'O nos da este momento, y este momento es el que exactamente produce el peso con respecto al punto O. ¿Se entiende? Bueno, ¿eso qué significa, jóvenes? Eso significa que toda masa rotante es un giroscopio. Bueno, y esa masa rotante, cuando aparece un pequeño momento que trata de sacarla de la posición de equilibrio, reacciona en una tercera dimensión. Es el mismo efecto del momento de cabeceo en las máquinas que les expliqué en la clase pasada. Por ejemplo, si se tiene una nave espacial, por ejemplo, fíjense que la mayoría de los videos que uno ve, uno tiene la nave espacial que está viajando, y nunca, y aquí están los cohetes así, y la nave espacial está viajando, ¿no? Entonces, siempre la nave espacial tiene una rotación respecto de este eje. ¿Por qué? Porque se le da un momento angular. Ese momento angular, mientras más importante, es mejor. Es mejor. ¿Por qué? Porque podría venir una partícula, que este es el centro de masa, una partícula, un pedazo de materia en el espacio que tenga una cierta velocidad e impacta. Ese impacto por esta distancia me genera un momento. Ese momento va a tratar de ser esto. Bien, P por D me da el momento. En ese sentido, P en realidad es en sentido contrario. Uno tiene un momento que es así. Un momento que va a hacer que intente que la nave espacial rote de esta forma. Bueno, si este momento es muy grande, ¿qué va a suceder? Que el momento angular final es igual al momento angular inicial más el momento por un delta t. Entonces, si este es muy grande y este momento es chiquito, por ejemplo es así, el momento final va a ser la suma vectorial, o sea, va a ser este con este. Va a ser así. Bien, este es el final. Y el final se lo puede descomponer otra vez en uno según esta dirección, que va a ser muy grande, y uno pequeñito, aquí está fuera de escala, que es este vertical. O sea que va a tender a girar en este sentido. O sea, en sentido opuesto al momento, si este es el vector momento producido por esta partícula, ¿no? Entonces va a tender a girar en sentido contrario, que es esto. Por acción y reacción va a tender a girar así. Entonces, si tengo un momento generado m delta t, ¿no? Entonces, por esta ecuación o también por la otra, omega vector H'(cm), todo el cuerpo va a tender a girar en sentido contrario, es decir, a toda acción corresponde una reacción. Es exactamente lo mismo que sucede en traslación, solamente que ahora el problema está en que la reacción es en 3 dimensiones. ¿Se entiende? ¿Se entendió, jóvenes? Sí. Bueno, les sugiero que vean varios videos en YouTube. Hay unos muy buenos videos sobre movimiento giroscópico para que se entienda las utilidades y las aplicaciones prácticas que tiene esto. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, jóvenes, yo les debo, voy a ver qué más, pues yo creo que hemos dado un curso bastante. En realidad les he prometido resolver algunos problemas, ¿no es cierto? Bueno, eso va a ser la semana que viene. Y si tenemos tiempo voy a dar introducción a la mecánica analítica, si no,
ahí cerramos y vamos a dar el parcial y el final. ¿De acuerdo? Ok. Listo, ingeniero. Bueno, diga. No, todo claro, ingeniero. ¿Cómo, perdón? Todo claro, ingeniero. Ya. Bueno, jóvenes, nos vemos el martes, donde en principio terminaríamos dinámica del cuerpo rígido. Voy a ver voy a cumplir con la promesa que les hice de colaborarlos con la resolución de problemas prácticos para reforzar lo que deberían dar los ayudantes. No sé, ¿ya dieron eso todavía? Solo un video explicado, Inge. Los demás fueron imágenes nada más, hechos. Pero no resolvieron ecuaciones, no resolvieron problemas de determinación de reacciones dinámicas. No, todavía, Inge. Ya, yo voy a ver ese tema con ellos. ¿Ya? Bueno, listo, jóvenes. Tengo que dejarlos, van a disculpar. Nos vemos el martes que viene y entramos en la recta final. ¿Ya? Ok, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Ingeniero.